Soy mendocino, sí. Nací acá en la ciudad, en la quinta sección, pero después, por distintas razones, cambié de lugar por mi familia. Viví una parte de mi infancia en Buenos Aires, los primeros años de la escuela primaria en Buenos Aires. Después en San Luis terminé la escuela primaria e hice la secundaria en la Escuela Normal Superior Juan Pascual Pringle, que era la escuela normal de maestros dependiente de la Universidad de Cuyo, en aquel entonces formada por las 3 provincias de Cuyo. Era una escuela equivalente a lo que es acá la Escuela del Magisterio, y cuando terminé la carrera de maestro, el título en maestro bachiller, me vine a Mendoza con la pretensión de estudiar medicina, pero como no tenía recursos económicos para afrontar mi permanencia y mi estadía y mis estudios, tenía que trabajar. Y bueno, la primera obligación era conseguir un empleo. Tenía 19 años y empezaba a intentar conseguir el medio de vida. Así que el primer ofrecimiento al que pude acceder, que fue en La Dormida, en una escuela nocturna que recién creada, la escuela nocturna número 13, Francisco Javier Muñiz, asumí como director, maestro, portero y todo lo demás. Eso me quitó la posibilidad del estudio de medicina que pretendía, pero con la esperanza lo hice, primero porque debía subsistir y segundo con la esperanza de que en un par de años pudiera lograr un traslado que me acercara hasta la ciudad y pudiera de esa manera iniciar los estudios. Nada de eso sucedió. Primero porque los traslados para un maestro que venía de otra localidad, pues yo había egresado en San Luis, el puntaje era diferenciado. El estatuto establecía un punto menos para el ingreso en aquellos años con relación a los egresados en Mendoza. Yo llegué para inaugurar el estatuto del docente en la provincia de Mendoza. Y bueno, a partir de ahí seguí trabajando en La Dormida, ahí me enamoré, me casé y empecé una familia, así que bueno, ya la pretensión de la medicina quedó atrás. Mientras tanto, en ese tiempo, en La Dormida, se produjeron en Mendoza dos paros. El primero fue en el año 1964. Estábamos en dictadura, como era casi habitual hace más de 40 años en la Argentina, ¿no es cierto? Ese paro lo acaté disciplinadamente y bueno, lo perdimos, nos descontaron y no me quedó ningún recuerdo. En realidad me quedó un recuerdo más bien desagradable, pero ya una especie de sensación interna de que no valía la pena hacerlo así como se había hecho. A pesar de que había sido un paro masivo, con mucha adhesión y todo lo demás, pero inoportuno y sin resultados nada más que los descuentos, que para nosotros, que el único medio de vida que teníamos era ese, era muy oneroso, muy duro, muy difícil de bancar. Después, en el 69, de la misma manera, se vuelve a producir un paro. Esta vez creo que fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, o agosto o septiembre, pero ya estábamos entrando en la última etapa, en los últimos meses del año. Bueno, yo no participaba, nosotros acatábamos directamente las medidas, pero el mecanismo de funcionamiento, de decisión, de resolución del órgano gremial que manejaba eso, mirado desde Santa Rosa, desde La Dormida, era una asamblea de delegados.
habían delegados departamentales nada más, porque el gobierno no permitía la realización de plenarios. Entonces, solamente cada departamento tenía un delegado. Yo tenía una compañera que trabajaba en la escuela diurna, que ya falleció, Margarita Santamarina, que viajaban. En ese tiempo las maestras viajaban todos los días de Mendoza a La Dormida, a dedo, en camiones, por supuesto, porque no tenían de otro medio, y me insistía que por qué no participaba, porque el departamento estaba sin representación en la provincia, era el único departamento que no tenía representante. Insistía con eso. Yo había venido de una desilusión muy grande a partir de los seminarios de educación que se habían hecho, creo que en el 65, acabo de decir. Se hizo una experiencia de seminarios de educación en la provincia que fue muy controvertida, pero que fue muy linda. Para mí fue una experiencia muy agradable, muy positiva, que después la repetiríamos unos años después. Pero a última hora también los mismos grupos que interfirieron en el 73 aparecieron y lograron que el gobierno dejara sin efecto los seminarios. Entonces yo ya, con esa experiencia desagradable y la falta de respuesta solidaria del conjunto y todo lo demás, me desentendí, no quería participar en eso. Bueno, al final, tanto me insistió la Margarita, pobrecita, que fui a una reunión. Y en esa reunión, bueno, participé, pero la participación era más como un lleve y trae. Ir, escuchar lo que decían, venir y planteárselo a los maestros de Catitas, La Dormida y Santa Rosa, las tres localidades y Gobernador Civil, que era un paraje que había entre La Dormida y Catitas. Y yo venía a la hora que fuera, aunque fuera en la madrugada, pasando casa por casa, explicándole a los maestros de ahí qué había pasado y qué era lo que teníamos que hacer. Esa fue mi primera participación. Y la cosa se fue cada vez creciendo más y más. Cuando llegó el momento de la definición, estábamos en el mes de noviembre, ya terminaban las clases, y no había soluciones, no había respuesta. Y el gobierno no nos dejaba hacer el plenario. Estaba prohibido la actividad. Andábamos clandestinos con contraseñas, teníamos que llegar a la sede del sindicato que estaba en la calle Montevideo 444 y nos daban un papelito que decía cada uno un papel distinto, calle Córdoba número tal. Llegábamos a la calle Córdoba número tal o en la esquina uno nos volvía a dar otro papelito, ahora vayan a la calle tal y así, hasta que llegábamos todos al mismo lugar por distintas vías y ahí se hacían las reuniones. Bueno, ese paro del 69 fue realmente muy significativo para la vida sindical mía, porque llegó un momento que estábamos perdidos prácticamente, no teníamos salida, se terminaba el año. ¿A quién le vamos a seguir haciendo paro? Y sabíamos que no íbamos a conseguir nada. Ya habían empezado a aflojar algunos maestros y el paro cada vez era más chico. Bueno, se hizo un plenario. Logró la conducción del plenario que en ese momento la ejercía Onofre Segovia, un compañero que fue después legislador de la provincia, un gran compañero, un maestro al que yo quería mucho porque era un hombre muy correcto, un gremialista interesado, serio, profundo, profesor, fue decano de filosofía acá también, en Mendoza. Bueno, lo cierto es que el plenario levantó la medida, pero la levantó por simple mayoría. Y se armó una tremolina total, porque el plenario, que era un invento, una modalidad
ideada para resolver la diáspora interna, permitía que participara un delegado cada 10 maestros, o fracción no menor de 5. Entonces, el sindicato era la cúpula legal, con su personería, pero el plenario, el mecanismo de resolución, estaba formado por maestros afiliados o no afiliados, los que fueran, siempre que lo hicieran en la proporción tal, y había un reglamento más o menos que en las partes de vacío legal, digamos, asumía el de los legisladores, el reglamento de la legislatura. Bueno, ahí aparecía la moción de reconsideración. Es decir, reconsiderar una medida, como se hacía en la legislatura, exigía los 2/3, la mayoría especial. Tomar la medida de fuerza se podía tomar con simple mayoría, pero levantar la medida de fuerza, según el reglamento aplicado así, necesitaba los 2/3. Un contrasentido desde el punto de vista sindical, porque ¿qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? ¿Es más fácil levantar la medida cuando se está cayendo el movimiento y es el camino más sencillo salir? Pero la cosa estaba planteada en un dilema de tipo leguleyo y se vendió como que había sido una traición del sindicato que había entregado el movimiento al gobierno y se partió todo. El sindicato quedó como el traidor de la película y los independientes se fueron al sur, los otros se volvieron a su asociación y se rompió todo. Así llegamos al año 70. Y ahí fue cuando realmente, bueno, yo también lo cuento, esto como que les digo, lo cuento en el librito, ahí está un poco más detallado. Me vinieron a ver, o sea, después que quedó el desparramo de este paro tan tremendo, que significó el descuento también de todos los, porque había sido un paro por tiempo indeterminado, así que nos descontaron como 40 días, fue una cosa terrible. Bueno, quedó todo como para que nunca más se volviera, porque yo había visto a las maestras en la calle llorando en la Asociación Mendocina de Voz, a la salida en la calle Mitre, llorando y jurando no volver nunca más, no pisar más. Todo, era una cosa dramática, dantesca. Para mí fue una impresión. Yo no tenía la más pálida idea de lo que podía ser un movimiento gremial. Yo era un maestro de campo, peronista, porque en mi casa mi padre era peronista, era una cuestión casi tradicional del peronismo, y de hábitos muy modestos, muy humildes, así que todo lo que veía, el desplazamiento a la gente, los tapados de piel de las maestras, todo eso me caía mal, me hacía sentir como un desclasado, un tipo que no tenía mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, y dije, bueno, esto se terminó para mí, no quiero saber más nada con esto, no vuelvo más, vuelvo a mi casa. Cuando en mi casa después me visitaron, un día aparecen las autoridades del sindicato a visitarme. Cuando yo lo vi llegar a Onofre, por el que sentía mucho respeto, dije yo, ¿qué vendrán a hacer? Iba la Angelita Gutiérrez, que fue asesinada por la dictadura después en el 76, que esa fue una muerte de la que no pueden responder, porque no tenía para mí nada que ver con nada. Sin embargo, era peronista, sí era, la Angelita era peronista, pero de ahí a que fuera terrorista, nada que ver. Fue una crueldad, tantos asesinatos como hicieron. Bueno, fueron a verme porque había elecciones en el sindicato. Entonces, querían armar una lista. No, le digo, yo no quiero saber nada, no.
Segovia me decía, no, tiene que ayudarnos, pero así, después nos tratamos con mucho respeto, gente que no teníamos proximidad, ¿no? Tiene que ayudar, tiene que colaborar, usted tiene, no, yo no tengo condiciones para el sindicalismo, yo no quiero saber nada, no, déjeme acá. Yo ya después de lo que he visto en los seminarios y lo que he visto acá, no es mi estilo. Bueno, tanto me insistió que a mí me daba vergüenza porque ya era mucho hacerme rogar. Había ido Farrando también, que era el abogado, que después fue su secretario de Educación, el doctor Farrando. Bueno, me insistieron, tanto me insistieron que al final le dije, bueno, póngame pero de vocal suplente último. Vocal suplente último. Bueno, entonces sí. Bueno, listo, me desentendí, no supe más nada. Al tiempo me llega cuando ni sé si voté, porque no sé si voté, yo no recuerdo haber votado, que después me lo he planteado yo mismo. Hasta que un día me enteré que habíamos ganado la elección. Bueno, y que se hacía el acto de asunción ni nos conocíamos con todos los demás miembros de la comisión, nadie. Nos presentamos todos ahí. Cuando quiero acordar, yo era el primer vocal. La lista que se hacía en ese tiempo se votaba el secretario general y 9 vocales. Yo le había dicho que quería ser el último vocal suplente y me habían puesto de primer vocal titular. ¿Qué hacía? Ya estaba en la arena, había que pelear. Bueno, y había que elegir el cargo, porque en ese tiempo los cargos no venían nominados en la boleta, sino que las tenía que elegir uno, por el orden de votación, que tenía en la lista de vocales. Bueno, digo yo, si esto es un gremio, tengo que elegir la secretaría gremial. Secretaría gremial. Y así empezó la historia. Ahí viene después todo lo demás. La relación con Quintana, con el Coco Quintana, que era el secretario general, que yo tampoco lo conocía, maestro de San Martín, un gran compañero, juntos hemos andado con tantas cosas. Cuando después de todo esto, este año 70 estamos hablando, a fin de año nos empezaron a llegar las comunicaciones de los organismos nacionales a los que la conducción anterior había tenido contactos, entre ellos la CEGERA, la Confederación General de la República Argentina, donde estaba el Isauro Arancibia, donde estaba Sixto Paz, donde estaba Rumiski, Rodríguez Keller, la gente de Córdoba. Bueno, ¿para qué? Para ver cómo podíamos intentar mover la actividad gremial. Tengan en cuenta que estábamos en la etapa de Onganía. ¿Cómo podíamos mover el sindicalismo que estaba prohibido, estaba proscripto? La manera de hacerlo fue hacer un congreso de educación, tratar temas educativos, pero a su vez aprovechar ese congreso de educación, hacerlo por regiones en el país, para ir difundiendo toda la problemática educativa y la necesidad de asociación sindical en los distintos lugares. Y ahí hicimos el Congreso Nacional de Educación, que sesionó durante el 70 y el 71, durante el 70 y el 71 y el 72 creo que fue después. Bueno, una experiencia muy linda de la que valdría la pena, pero si se pudiera, es muy largo eso, tomar nota, saber lo que pasó en ese congreso, por qué se hizo. Nos permitió a nosotros recorrer todo el país, discutiendo con los maestros en el territorio la política educativa,
los objetivos de la educación, es decir, los grandes temas de la política educativa. En un país como el nuestro, que hace mucho que no tiene un proyecto educativo. Bueno, ¿qué va a tener proyecto educativo si no tiene proyecto de país tampoco? Si no tenemos un proyecto de país, es muy difícil armar un proyecto educativo. Por eso cuando uno ve que dicen en la educación que qué hacer para que el sistema no decaiga. Y lo primero, fijarla como política de Estado, la educación, con un compromiso formal a 15 o 20 años de lo que vamos a hacer. Pero también tener una idea de cómo es el país que queremos, qué es lo que queremos que sea este país, para ver cómo preparamos la educación, porque generalmente cuando uno habla de la educación, ¿cierto? Cuando hablamos de educación siempre estamos hablando del sistema educativo. Yo siempre digo hay que relativizarlo. El sistema educativo es una parte de la educación. La educación permanente cuenta, porque no es solamente, es el contexto donde el sistema educativo opera. Es muy difícil que el sistema educativo sea eficiente si el contexto no lo es, y si el contexto no tiene la misma dirección, el mismo propósito, el mismo objetivo, ¿cierto? Este congreso nos permitía, en cierta medida, recuperar una idea general de educación muy interesante, muy bien. A partir del Congreso, nosotros también pudimos, después del fracaso del paro, porque el paro del 70, el único paro del 70, era lo que se hacía en entonces, un paro nacional, un paro aislado, que significaba invariablemente el descuento del día del paro. Y punto. No se hacía más, hasta otro momento que se pudiera poner de acuerdo todos, que uno por allá de una provincia, de la otra, juntarnos en algún lugar. Era muy difícil lograr esa comunión de procedimientos y de propósitos para lograr una acción coordinada y eficaz. Eso era difícil. Bueno, habíamos fracasado rotundamente en Mendoza. Mendoza adhirió, porque ¿cómo Mendoza no va a adherir si era parte de la CEGERA? Tenía que adherir, pero fuimos muy pocos. Logramos sacar más o menos unos 200 maestros para ir por la calle, cantando el himno de la maestra de mendocina, que era la única canción que sabíamos, que era una canción también de escolar. Adelante, maestro, la lucha, nos llaman. Eso se convirtió en nuestro himno, eso, porque era lo único que teníamos. Bueno, pero además, el fracaso había sido rotundo, no paró nadie en Mendoza. Es más, creo que, no me acuerdo si el gobierno, creo que lo tengo eso descrito, que el gobierno declaró asueto el día, una cosa así como para plancharnos definitivamente. Bueno, hicimos la marcha, pasamos por las escuelas, les cantamos a las escuelas más copetonas de la ciudad, a la Patricia Mendocina, a la Sarmiento, todas esas las recorrimos así cantándoles a los maestros que estaban adentro. Bueno, terminó el acto, quedamos más o menos unos 55 más o menos creo que éramos en la puerta del sindicato, en la calle Montevideo. Y nos despedimos, pero para entusiasmarlo, le digo, este año somos 50, pero el año que viene vamos a hacer 5.000. 5.000 eran, 6.000 eran casi todos los maestros de la provincia. Insolencia de un mocoso que recién empezaba, que se creía que él se comía el mundo y que iba a poder hacer esto y lo otro. Bueno, lo hice yo. Después me arrepentí, pero ya lo había dicho, porque lo sentí verdaderamente. Era una ilusión irrealizable en esa pobreza franciscana que teníamos, con la experiencia de fracaso del año anterior, pretender que al otro año íbamos a lograr todo eso. Y sí, se pudo. Se pudo. Y ahí empieza ya la historia concreta del 71 y del
de la acción sindical que terminó ese año con la constitución del SUTE el 4 de julio. ¿Mm? Eso es más o menos mi historia previa a lo que sería el SUTE, porque de ahí, de esa unión, después nos planteamos que la unión fuera nacional. Y viene CETERA. El origen del SUTE está en una paginita que he escrito en el libro que se llama, el título creo que es El origen, la simiente. Reproduce una conversación que tuvimos con el Coco Quintana una noche, después de este paro, en la que habíamos quedado de cama, con la experiencia vivida y el magrísimo resultado de adhesión. Nos juntamos a tomar un café en un barcito era una especie de restaurante, así medio en la calle San Martín. Creo que se llamaba el Palacio de las Papas Fritas, una cosa que existía hace tiempo. Y conversando sobre lo que había sido el paro. Y empezándonos a dar manija entre los dos a ver cómo seguía esto, cómo íbamos a hacer para seguir con esto. Para colmo, nos habían encargado, nos habían designado en el Congreso Nacional de Educación a Mendoza como sede de la segunda etapa del Congreso. Y teníamos un temario impresionante para resolver en Mendoza. Imagínense lo que uno podía sentir en ese momento, sin experiencia gremial, sin nada. Era una patriada inocente. Con los años uno se da cuenta hasta dónde a veces la inocencia a uno le permite hacer cosas que si tuviera lo piensa un poco más no lo hace. Bueno, y en esa conversación me acuerdo que Coco me decía, ¿y dónde están los maestros de UNEN? Porque, ¿dónde estaban los maestros de UNEN? Porque antes existían dos jurisdicciones en Mendoza, la nacional y la provincial, por producto de las escuelas nacionales que tenía la provincia. Bueno, las escuelas Laínez, creadas por una ley especial para subvenir a las necesidades de la provincia cuando la matrícula posible lo justificaba y los recursos provinciales no alcanzaban. Esa ley creó un montón de escuelas en el país y en algunas provincias casi todas eran Laínez. Bueno, el sindicato que unía a los maestros nacionales, o que decía que unían, a nivel nacional se llamaba UNE, Unión Nacional de Educadores. Y en la provincia tenía también su sede, una subsede, digamos. Bueno, ellos también, según el dirigente de ellos, iba a estar con nosotros en la movilización. Y no apareció nadie porque no respondían. Entonces el Coco empezó diciéndome, ¿viste? ¿Y dónde están los nacionales que iban a venir? Y le digo, me dijo, no han venido. Si esos no representan a nadie, qué sé yo. En medio de la conversación, yo reproduzco esa conversación, empezamos a evaluar, no, esto va a ser muy difícil, me decía Coco, porque después, como ha quedado el sindicato, vos te imaginás, después del año pasado, con la acusación de la venta de la huelga del 69 y todo lo demás, los maestros no quieren saber nada. Bueno, y yo le decía, mira, el asunto es que entren todos en el sindicato. Pero vos te crees que van a querer entrar en el sindicato y tenemos que hacer eso, tenemos que lograr que entren. Hasta que no tengamos a todos en el sindicato no vamos a poder hacer nada porque el gobierno va a seguir haciendo lo que se le dé la gana. Es lo que nos han venido haciendo hasta ahora. ¿Cómo se hace para entrar? Bueno, no, vos te crees que van a querer, mirá con los que han dicho, lo que han salido a decir, todo. Le digo, mira, vaya a saber, esperemos, tratemos de meter. Y nos empezamos a dar manija. Dice, metámosle, me dice el Coco, entonces metámosle. Le digo, le vamos a poner sindicato único de trabajadores de la educación. Así termina la paginita esa. Y le vamos a poner punto. Terminó la cuestión.
Y ahí empieza toda la historia ya del paro. ¿Cómo pudimos, desde el comienzo, hablando con las dirigencias que nos habían difamado, que nos habían dicho de todo, hablando con esas dirigencias, porque también la situación económica era muy mala. Teníamos la reforma educativa que se venía de Onganía, de Astigueta, que ya la teníamos en práctica acá en la provincia en 20 o 30 escuelas, más o menos la estaban aplicando. Teníamos la reforma educativa como una amenaza a nivel nacional y provincial. Teníamos los salarios atrasados que habían violado las disposiciones del estatuto del docente que había propuesto la actualización anual de acuerdo al costo de vida. Mentira, nada de actualización. Nos habían modificado el régimen jubilatorio. El régimen original de la 2476 lo habían cambiado, quitándonos beneficios y extendiendo la edad y todo, poniendo la edad, aumentando la edad para jubilarse, que antes era sin límite de edad, 25 años de servicio sin límite de edad. Bueno, esa motivación existía, o sea que había una necesidad real de la medida de fuerza, pero también la factibilidad política gremial era muy escasa. Bueno, salimos a hablar con todos, fuimos a San Rafael, hablamos con los sanrafaelinos, hablamos con los de Ugen, todos, hasta que al final no hubo caso, no llegamos a nada, pero yo le digo al Coco, mira, hagamos un plenario, llamemos nosotros a un plenario, cosa que no era de sindicato, lo que tendríamos que haber llamado una asamblea, pero igual, hagámoslo nosotros. Y llamamos a un plenario y vinieron como 200 y pico de delegados. O sea que la necesidad era visible. Entonces ya nos agrandamos un poco, dijimos, bueno, algo hay. La gente responde, no todo lo que quisiéramos, pero... Y cuando los otros se dieron cuenta que nosotros estábamos armando la cosa y que podía engordar, empezaron a arrimarse. Y cuando se empezaron a arrimar, ya los plenarios fueron con mayor cantidad de gente y empezamos a funcionar. Los sanrafaelinos, como era su costumbre, empezaron desde el sur a declarar la huelga. Ellos fijaban siempre el paro antes de venir y lo publicaban por los diarios. Se reunió San Rafael, decidió paro por tiempo indeterminado, paro tal día, paro tal otro, después venían acá. Y acá generalmente no era tan belicosa la cosa y se suavizaba, pero siempre ellos tenían la bandera de la combatividad. Bueno, poco a poco se fue haciendo así hasta que al final se consolidó. Y después viene todo el desarrollo del conflicto hasta el resultado final, que es la parte de la crónica del libro, y aparece en un plenario de esos que ya no creo que se vuelva a repetir uno igual que ese, donde se decide hacer el sindicato. A partir de ahí, constituido, nosotros fuimos el único sindicato que quedó en pie luchando en el país. Mientras nosotros hacíamos el paro en Mendoza, el orden nacional hacía un paro de 24, otro a los 15 días, otro de 48, iban haciendo. Cuando nosotros estábamos en plena batalla, y llegó un momento que el gobierno nacional tuvo que aumentar. Pero nosotros nos habíamos planteado el índice 1-2000, creo que era. 1-2000. 1 igual a 2.000, que significaban, no me acuerdo si 5.000 pesos más o menos de aumento en aquellos tiempos. Y el gobierno nacional había dado un aumento porque no llegaba a 2.000, eran 1.900 y algo y pico. Y los nacionales y todo lo demás levantaron el paro, con eso se consideraron. Y nosotros seguimos, nosotros ya estábamos, dijimos, no, vamos a seguir. Estaba Gabrieli de gobernador en ese momento, los Gansos habían aceptado decían que para garantizar el retorno a la democracia habían garantizado
garantizaban el retorno a la democracia aceptando para cortar la dictadura. Fue el más grave error que cometieron para mí en su historia política. Bueno, y a partir de ahí, bueno, viene todo lo demás, nuestro triunfo final, el plenario, y apareció el subte. Pero ya quedamos plantados a nivel nacional como una organización ganadora que tenía el mejor sueldo en el país y que no había doblado el brazo hasta que no logró lo que quiso. Eso nos dio un plafón nacional y ahí pudimos empezar a pisar un poco más fuerte. Entonces ya nuestra presencia en las organizaciones nacionales tuvo otro peso y pudo manejar otras direcciones. El orden nacional era inorgánico, era una... A ver, yo siempre lo decía, incluso lo he escrito eso, el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes. La palabra nucleamiento no existía en el diccionario. ¿Cómo sería de improvisado? Nucleamientos docentes. ¿Qué eran los nucleamientos docentes? Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes. Era un grupo de dirigentes que se podían reunir en Buenos Aires, que era el ombligo del mundo, y ahí decidir si se hacía un paro o no. ¿Quiénes era el Acuerdo de Nucleamiento Docente? CEGERA, nuestra organización, participaba de ahí, la CAMIP, que era donde estaba el Alfredo Bravo, la CCID, el Comité Central Intersindical Docente, en una organización más bien del PC, y la UNE, la de los nacionales, eran cuatro. Bueno, contra eso teníamos que ir nosotros. Pero para ir contra eso teníamos que romper. Porque si no rompíamos, no iba, y si todos estaban en el asunto, todos estaban formando parte de eso. Para romper ese acuerdo había que salirse. Entonces nos salimos y armamos una central única, la CUTE, Central Única de Trabajadores de la Educación. Éramos un grupo medio desarrapado, pero lo suficientemente combativos y lo suficientemente importantes numéricamente como para que sin nuestra participación no se pudiera decidir un paro. Teníamos gente del Sinter, de Santa Fe, algunas agrupaciones de Buenos Aires, donde estaban los muchachos algunos muchachos de los que fueran, de los que después serían SUTEBA, porque el SUTEBA lo hicimos nosotros, eso en Buenos Aires, por eso se llaman SUTEBA también. El nombre nuestro inspiró después a todos los que se llaman trabajadores de la educación, todo fue copia del SUTECO en Corrientes, un montón así, bueno. Con ese grupo, con la CUTE, nosotros pudimos neutralizar lo que le llamábamos la burocracia nosotros a eso. En aquella temporada era una cosa, bueno, no, usted infeliz, tal vez felizmente no les va a tocar pasar esas cosas. Bueno, por medio de la CUTE pudimos precipitar a la CETERA a que se decidiera a constituirse en una sola organización, que fue lo que llegó en el mes de septiembre finalmente, cuando pudimos concretar. Ahí fue la discusión, ahí viene el nombre que vos preguntabas, ¿por qué el nombre? Yo tenía la posición de constituir una federación, porque la estructura legal de construcción sindical era sindicato de base, primer grado, sindicato alianza de sindicatos, segundo grado, la federación, y alianzas de federaciones y de sindicatos, tercer grado, la confederación. Ese era el orden lógico que estaba previsto en la ley. Bueno, cuando se planteó la CETERA, la idea fue constituirla en una confederación,
para que hubiera algún inconveniente de integración legal con la CGT, una suerte de incompatibilidad de grado, ¿eh? que podía ser usado como un argumento para dar largas en el Ministerio de Trabajo y vaya a saber cuándo. Bueno, entonces nuestra pelea era que fuera una federación y que en vez de ser de educadores fuera de trabajadores de la educación. Bueno, en la asamblea final, en la asamblea del 11, la parte principal fue el debate entre el Alfredo y yo. El Alfredo Bravo, que era él era socialista, era dirigente de la CAMIP, y con la posición de Confederación y todo lo más. Y lo que después sería el motivo principal de toda la pelea del 88. Cuando ya después yo llegué a la Secretaría General, fue el artículo 10 del estatuto, que era el que establecía la representación, cómo se representaban las organizaciones en el Congreso. Habían armado un articulado que 4 o 5 sellos organizados le ganaban la votación, tenían más delegados que un sindicato con 40.000 o 30.000 o 20.000. Eso había que cambiarlo, se había armado de esa manera, pero para cambiarlo eso necesitábamos, ahí sí que necesitábamos los 2/3. Había que hacer, bueno, una pelea muy grande. En el debate final, ellos tenían la ventaja en general, siempre nos ganaban, porque como el acuerdo tenía más gente que nosotros, nos ganaba, pero el discurso nuestro de los trabajadores de la educación había calado en alguna parte interna de ellos también. Habían mucha gente de ellos que pensaban en la misma dirección. Entonces, cuando se hizo el debate, creo que en esa parte se le gané el debate al Alfredo, porque me llamó aparte, me dice, bueno, hicimos un cuarto intermedio y me dice, mira, no sigamos peleando, hagamos un acuerdo. Yo te banco el trabajador de la educación y vos bancás la Confederación. Bueno, era una solución para terminar, porque también eran las madrugadas, eran asambleas que no terminaban nunca, eran horas y horas, de 10, 12 horas de asamblea como mínimo teníamos. Bueno, y yo dije, bueno, está bien, porque lo importante es el cambio de conciencia, pero lo de la Confederación es una cuestión administrativa, después se puede resolver. Vamos, y salió Cetera. Y ahí empezó la historia. Pero después vinieron los muchachos de Verde, unos añitos después, y lo que hubiera podido ser un proceso evolutivo quedó trunco. Hasta que en el 88 lo recuperamos nuevamente, ya en el 87, que fue cuando hicimos en Huerta Grande. Ahí se fue la primer pelea, donde primero, se hizo una lista única, yo después renuncié, porque no estaba de acuerdo, éramos 10, la agrupación nuestra, la celeste nuestra, éramos 10, y ellos eran 11. Entonces, cuando íbamos a Buenos Aires, no te aparecían y no había quórum, no se podía sesionar. Cuando no querían resolver algo, lo único que tenían que hacer era no ir, y listo. Bueno, yo me cansé un día, renuncié y me fui, y ahí se armaron lo de la Cetera Ariscura en la Cetera Garcetti, que estuvo peleada un tiempo en los diarios en Buenos Aires, que eran los dos bandos, hasta que al final todos quedaron acá y se hizo la Cetera, que en el 88 hizo el paro de los 42 días, que fue la unificación salarial del básico docente en todo el país. Y las paritarias, por las que hoy pelean todos y que antes, por querer las paritarias, decían que yo era un burócrata sindical porque peleaba por las paritarias. Ahora son todos paritarias ya. Bueno, es más o menos una síntesis de lo que me tocó vivir. Por supuesto que hay muchas otras cosas, pero serían anecdóticas, cosas que no tienen mucho interés para el trabajo de ustedes. Bueno, el regreso después del proceso militar, que tuvo intervenido el sindicato hasta
1985. También estuvo 2 años intervenido por cuenta del gobierno del Estado de Derecho, del gobierno constitucional. Hay que tenerlo claro eso, porque a veces no se omiten algunas cosas. Nosotros estuvimos intervenidos hasta el 85. Y bueno, ¿Quiere contar algo de ese periodo también? ¿del 85? No, de la dictadura, antes del 85. Bueno, y la dictadura, mija, eso, en realidad, y esto se lo digo, yo ya había decidido inspectores irme del sindicato. Hacía mucho tiempo. Yo me quería ir en el 73. En el 73. Porque antes el periodo el mandato gremial era de 2 años cuando nosotros entramos. Se amplió a 3 y quedó en 3. No sé ahora cómo estará, pero eran 3. Bueno, yo como ya estaba hecho la unidad, que era el objetivo, me parecía ya necesario irme y que otra gente se hiciera cargo de la continuidad. Bueno, a otra cosa. Bueno, fracasó. La elección fue en el año 75. En el 75 ganamos, por muerte ganamos. En el 75, yo me acuerdo que habían 3 listas. La celeste, la verde y la blanca, creo que no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que nosotros ganamos muy bien con el 78%, 76%, algo así creo que fue la elección esa. Y ahí yo ya estaba decidido a irme del sindicato. Habían compañeros en la conducción que tenían capacidad como para conducir y para hacerse cargo de la parte gremial y todo lo demás. Eso lo iba a hacer el año 76. Una vez que ya se asentaron los nuevos cuadros y todo lo demás, yo me iba a mediados de año ya, pero vino el proceso y fui preso y ¿cómo es? Y cesanteado, echado, porque nos echaron a todos. A los que no los metieron presos los echaron y a algunos los mataron, ¿cierto? Y bueno, ahí me tocó esa es la etapa más sórdida, más ¿cómo decirlo? No sé, es una mezcla. Cuando uno piensa, ¿cómo decirlo? Porque trato de no ser injusto totalmente. Yo siempre creo que hay que pensar y hay que buscarle el origen y la explicación a las cosas. Porque es muy sencillo decir tales y cuales. Hoy escuchaba un video infamante en un teléfono donde una señora explica la historia de los 70, diciendo como que es contada unilateralmente. Y cuando llega la parte de la represión militar, de la represión de las Fuerzas Armadas, lo da como con algunos excesos, así como si fuera... Pero los que tuvimos la oportunidad de ver eso de adentro, que tuvimos la oportunidad de conocer de cerca la tragedia, de haber visto la muerte, el dolor de cerca, el mensaje de los compañeros que sobrevivieron y la clase de gente de la que se trataba, nos damos cuenta que no tienen o no quieren tener idea de lo que realmente pasó. Son heridas que van a llevar muchos años cerrar. Algunas veces cerrarán como todo, ¿cierto? No es la primera vez que ha habido derramamiento de sangre en la Argentina, pero que quedan marcas y que se tuercen los rumbos de una sociedad, a veces en forma definitiva, sí, fue una época muy, muy mala, muy triste, muy miserable, ¿no es cierto? No sé si hemos aprendido bien la lección. Yo creo que todavía no somos tan buenos alumnos, ¿no? Cuando
yo salí en el año 77 de la cárcel. Para mí fue una experiencia muy dolorosa porque yo no tenía una mentalidad. El tipo que comete un delito, aunque no creamos, internamente hace una reserva, sabe, tiene conciencia de que ha hecho algo mal y se prepara de alguna manera para la réplica. Eso es natural. Yo no estaba preparado para ninguna réplica porque yo no tenía idea de que jamás hubiera estado preocupado por algo malo, por matar a alguien, por dañar a alguien. Sí discutir, pelear y todo por los derechos de mi sector a muerte, hasta lo que fuera, pero nada más que eso. No. La violencia siempre para mí fue un límite insalvable. Para mí la violencia no tiene ninguna explicación inteligente. Bueno, así que fue muy duro para mí, eso fue muy duro. De cualquier manera me permitió tener contacto, conocer gente, aprender una parte de la vida que uno a veces normalmente no la conoce, no la transita. Me dio amistades muy valiosas que me enseñaron mucho. Y bueno, traté de capitalizar después de todo eso en favor sobre todo de mi familia, que mi familia para mí había sido el tiempo de prisión para mí fue un dolor fundamental por la familia. Uno no se da cuenta de lo que significa la familia totalmente hasta que no la pierda de esa manera, ¿no? Los hijos, la mujer, todo lo que significa para una persona en las condiciones, pues, en las condiciones de lo que era la prisión. Porque hoy en día yo lo veo, la prisión, hemos estado en la prisión, prisioneros políticos, están con televisores, con despensas armadas, con salida. Nosotros estábamos poco menos que en el yugo, en la Edad Media, en la U9, en La Plata. No tienen idea lo que cuando dicen Macri dictadura. Madonna, estos no han vivido una dictadura. Si supieran lo que era la dictadura en los milicos, ahí sí que iban a saber cuando se te metían 300 tipos armados con cachiporras y cadenas a pegarnos por los pasillos, a rompernos el alma con... Eso era dictadura, eso eran cárceles. Estas no son cárceles, estos son retiro, una especie de retiro por unos días. Bueno, eso me sirvió mucho a mí. Yo siempre, incluso en un momento se lo dije, no me imaginé que iba a ser profético, pero el oficial que me entrevistó en la última entrevista antes de darme la libertad, después que la negociación con Carter en la OIT había sido productiva, cuando salió los 30 dirigentes sindicales que había negociado Carter que dejaran de libertad, yo no tenía idea que era uno de esos 30. Cuando yo decía, bueno, es una cosa rara, ¿no? Me toca en el tiempo conversar con el tipo que supongo yo que me dejó preso. Y supongo yo también que fue el que después se dio cuenta que no había una justificación para la prisión, ¿no? Y en la entrevista final que tenía, me dice, bueno, ¿qué saldo ha sacado de esto, Garcetti, usted? Le digo, mire, uno de los saldos es que creo que todos los hombres deberían tener una etapa de prisión, aunque fuera más corta, incluso usted. Pues el pobre terminó preso, murió al final, estuvo también condena 20 cadenas perpetuas, no sé cuántas le dieron después, ¿no? Bueno, porque en realidad uno aprende también en el dolor. Aprende y puede, si se propone en serio, puede aprender a ser mejor.
no por someterse al imperio de los que lo hagan, los que le produjeron el dolor, sino por aprovechar para mi propio crecimiento espiritual, personal, la interpretación de cosas que en otras condiciones uno no valora, ¿cierto? Así que bueno, después de eso, cuando volvimos a Cetera, cuando volvimos al sindicato, acá se armó el gobierno, estaban los radicales. Estaba un gran amigo personal que yo he tenido, que es el doctor Llaver. Ha sido muy amigo personal mío y un leal, no compañero porque no éramos compañeros, pero sí un leal seguidor y apoyo de la docencia mendocina siempre. Nosotros durante el gobierno de Llaver tuvimos uno de los mejores sueldos que tenía el país, si no el mejor. Con Llaver, sin embargo, nos mantuvo intervenido el sindicato 2 años, hasta que pero ellos se armaron, se organizaron. Ellos tenían 2 listas de 2 Martínez, el Roberto Martínez y no me acuerdo cómo se llama el otro Martínez. Bueno, la cuestión es que los fusionaron a los 2, hicieron una lista y nos fuimos a elecciones. Ellos en el aparato, porque el interventor que ellos nombraron, el doctor Eras, era el interventor, estaba el SUTE intervenido durante todo ese tiempo, o sea que todo el aparato del SUTE jugó para la lista de los ¿cómo es que decían ellos? Los correligionarios. Bueno, acá formen los correligionarios y acá los compañeros, cuando nos reunían para dar las instrucciones de la elección y todo eso en el año 85. Les ganamos por 188 votos la elección en ese año. El Alfredo Bravo le había avisado al Duch, que era el ministro acá, mirá que te va a ganar, Garcete te va a ganar la elección. No, dice, ya los unimos a los Martínez. Junten, si quieren, junten todo porque va a ser difícil. Pero cuando les ganamos la elección, empezaron a mañosear que no entregaban. El abogado que teníamos nosotros en ese momento, que era el Carlos Bernier, dice, esto hay que ocupar el sindicato. Tenemos que meternos en el sindicato y quedarnos ahí. Hasta que no entreguen el sindicato, no irnos. Y fue lo que hicimos. Entramos en el sindicato, nos quedamos ahí. Ya estaba reconocido que habíamos ganado, pero no lo entregaban al sindicato. Que siempre con un pretexto, que el otro que tenía que hacer esto, que tenía que hacer el otro. Bueno, la cuestión que nos quedamos ahí y como habremos estado 2 días o 3 durmiendo, ahí están me acuerdo en la calle Patricia, ahí en la casa que fue la casa de Gabrieli. Esa casa la compramos nosotros, el sindicato nuestro, con un día de paro, porque nosotros hicimos que nos devolvieran un paro descontado de viejo. Entonces yo les pedí a los maestros que donaran un día del descuento ese para que pudiéramos comprar la sede. Y con eso compramos esa casa de la calle Patricia y Godoy Cruz. Bueno, ahí nos quedamos y ahí ya se normalizó y empezamos a funcionar en el SUTE. Después, bueno, ya buscamos la parte de acción social y fuimos a empezar ya. Pero en el momento que nos fuimos del sindicato, que nos metieron preso, que me llevaron a mí, en ese momento el sindicato tenía ya depositada la plata, ahorrada la plata para hacer lo que sería la sede que queríamos hacer. Nosotros queríamos tener una sede con un espacio para un plenario propio, en nuestro propio edificio. No teníamos que ir a la Asociación Mendocina de Box, que era ahí donde íbamos siempre. Bueno, cuando los milicos se fueron había desaparecido la plata. Le pedimos al Ministerio de Trabajo que hiciera una auditoría porque necesitábamos saber qué había pasado con la plata esa. Nunca nos contestaron. A pesar de que
podían haberlo hecho, porque en todo era otro un gobierno, era una dictadura, y este era un gobierno del Estado de Derecho, vamos a investigar a la dictadura. Nunca lo hicieron. Insistimos 1000 veces, no hubo caso. Así que tuvimos que volver a juntar plata otra vez para hacer la sede que tenemos en la actual, la sede actual. Bueno, a lo largo de ese tiempo, antes del proceso militar, tuvimos los seminarios que refería él recién, que esa es una experiencia que alguna vez tendría que tener alguna difusión, porque dudo que haya una experiencia similar en América, por lo menos. Nosotros hicimos un código de educación con toda la legislación de previsional, estatutaria, laboral, asistencia médica, social, el cuerpo médico, todo está arreglado en lo que hicimos en los seminarios del 73, cuando salieron los grupos de Alerta Padre, el marxismo, las solicitadas catastróficas en los diarios, que le quieren robar los niños. Hablábamos de las escuelas de verano, que hoy son en el negocio de más de 4, y por eso éramos unos diablos totales, ¿no? Bueno, ese trabajo, yo se lo llevé incluso a Solano Lima, cuando era el vicepresidente, y nos dieron una audiencia con Perón para el día 2 de julio. Para el día 2 de julio. Y me acuerdo, estábamos preparándonos porque queríamos que nos dijeran. Era un proyecto de ley integral hecho con trabajo en escuela por escuela. Conclusiones al Congreso Departamental. Después al Congreso Provincial. 3 instancias de deliberación de todos los maestros de la provincia. Eso era participación real para opinar sobre todas las cuestiones vinculadas al sistema educativo. Es un toco así. El Gordo Rey fue el que nos dio la mano, que era el ministro de Educación en ese momento, un flor de tipo el Gordo. Bueno, y quedó ahí. Ahí está, por ahí lo debo tener en algún montón de papeles, cosas ahí. Un trabajo, para mí, excepcional. Por supuesto, me imagino que en materia técnica legislativa, a lo mejor después lo agarran, lo van a tener que reformar, cambiar, adecuar, todo lo que sea. Pero un trabajo que no ha hecho nadie. Repitiendo, en 1973 lo que en el 65 nos posterior. Con la diferencia que en aquel momento el gobierno se choló y bajó la guardia. En cambio, este gobierno, no, lo bancó. Después vino la reacción de la derecha peronista y pero nos dimos el gusto de hacerlo. Terminamos con el Congreso Provincial en la Radio Nacional, allá en la calle Emilio Civit, allá arriba, el salón grande de la radio, ahí estaban los representantes de todos los departamentos, un trabajo hermoso, hecho por las maestras. Realmente yo me sentí orgulloso de eso, porque decía, bueno, hemos demostrado, miren chicos, ustedes son jóvenes y ustedes tienen una carrera por delante en el gremialismo. Hay que planteárselo en serio el gremialismo, porque si no lo van a hacer desaparecer. El gremialismo yo creo que no, hoy en día, en aquellos años, vos decías, sos gremialista. ¿Y qué impresión causaba eso? Y una impresión, estos tipos son medios peligrosos, nunca se sabe qué puede ser, ¿no? Son gente difícil. Pero también tenían un halo de justicieros, de gente que peleaba por cosas más o menos nobles, que valía la pena. Hoy en día decís gremialismo y la gente no quiere saber nada. Siente como desprecio. Han malversado el capital político del trabajador.
¿Cuál es el recurso que tiene un trabajador sino su trabajo para mejorar sus condiciones? Si le quitamos ese recurso, lo dejamos a merced del que lo gobierna. Bueno, hay que pensar. En la docencia, ¿no es cierto? La docencia tiene la obligación de plantearse un gremialismo distinto porque han cambiado las épocas, no es porque nos gusta variar. Han cambiado las épocas, tenemos que hacer otro planteo. Nosotros en aquellos años planteábamos discutir el tema educativo, no solamente en lo salarial, porque si no, la docencia lo único que aparece, la educación ¿cuándo aparece? Cuando hay una huelga. Después que se terminó la huelga con 2 pesos con 50, hasta el año que viene no volvemos a hablar más. ¿Y la acción sindical cuál es? ¿Esperar al año que viene para los 2.50 más? Con todos los costos que eso tiene, con los enfrentamientos internos, la lucha, los gastos, la ida y vuelta, no. Hay que plantearse otra cosa. Hay que plantearse cómo mejoramos la forma de vida del maestro y le hacemos recuperar el prestigio social que alguna vez tuvo. Cuando le pegan a una maestra en una escuela, ¿qué significa eso? ¿Alguien tiene idea de lo que representa un maestro en verdad? Digo yo, los padres no se dan cuenta que cuando su hijo está en manos de esa persona está tratando con instancias sutiles del alma de ese chico que lo van a acompañar toda la vida, que es un capital irreemplazable. ¿Cómo no se va a valorar lo que hace un maestro? Gana más un colectivero que maneja un colectivo que un tipo que maneja 30 almas en un aula y se considera lógico, y sí, porque lleva pasajeros. Sí, y los pasajeros que estamos llevando en las escuelas hacia su futuro, hacia la construcción de la sociedad en la que queremos vivir. Hijo, hemos perdido. Yo cuando veo por ahí, el otro día veo un paro nacional. Disponen un paro nacional por un motivo X que no tiene nada que ver. Eso es desprestigio para la profesión como un modo vivendi. La profesión es en serio. Somos trabajadores y tenemos que estar orgullosos del trabajo que hacemos, pero no porque somos conchavados, porque la sociedad nos ha confiado el más valioso de sus capitales. Y eso hay que hacérselo ver a la sociedad, ¿no es cierto? Y a los mismos maestros, que a veces también lo pierden de vista. Es una reflexión de la etapa de esta etapa que nos está tocando. Tenemos un gremialismo de empresarios, de tipos multimillonarios dirigiendo los sindicatos. ¿Qué quieren que sea? ¿Quién puede entender el sufrimiento y la necesidad de un trabajador cuando tiene a su disposición millones de pesos para andar recorriendo el mundo, veraneando en el Caribe? Entonces, y por el otro lado, mover la gente, mandarla al choque, hacer un poco lo que están haciendo ahora en Buenos Aires, que intentan hacerlo, porque tampoco ni siquiera lo hacen. Y el sometimiento a las directivas de la dirigencia partidaria, estamos fritos, viejo. ¿Quieren ser dirigentes partidarios? Métanse al movimiento político, háganlo ahí de ahí. ¿Quieren ser dirigentes gremiales? Métanse al gremio y dirijan el gremio. Teniendo en cuenta que el gremio tiene de arriba, de abajo, de derecha, de izquierda, todos son del gremio. Cuando todos se sientan igualados en una consideración idéntica, ese gremio va a ser fuerte. Mientras los separemos y los disgregamos, y si yo soy de verde, el otro amarillo, estamos fritos. Es hora de que... Si no, va a desaparecer el gremialismo como institución. Mire, yo en este momento estoy en la parte final de mi libro. Y no quiero ser largo y cansador, porque ya sé que a veces temas son piantados lectores. La educación
el gremialismo y la política son tres espacios que inexorablemente nosotros tenemos que transitar. Si esos tres espacios no se articulan de alguna manera inteligente, la cosa no funciona. La dirigencia política da vergüenza. En materia educativa, da vergüenza. El otro día publicó una niña una nota, interesante la nota, por lo menos informativa, una síntesis, tampoco da mucha opinión, pero por lo menos 40 años de democracia, 15 leyes educativas, no sé si la vieron en los Andes ustedes. Bueno, en 40 años se han hecho 15 leyes educativas, de las cuales solamente 3, para mi juicio, tienen algún contenido, o 3 o 4. Una de educación superior, que ya en ese año no me meto porque no manejo eso, y no hay que hablar de lo que no se sabe. Pero las de educación, las 2 de educación, la federal y la nacional, y una ley de los 180 días, que es el acuerdo que se hizo en el 2003. El gobierno llamó a todos los gobernadores, porque como la educación es una de los derechos de las facultades no resignadas de las provincias para constituirse, ¿no es cierto? No se puede decidir desde lo nacional en materia educativa, en la provincia, porque la provincia tiene facultades, artículo 5. Bueno, lo llaman a los gobernadores, firman los 180 días, los hace declarar a todos, uno por uno, el presidente de la nación, que presten el consentimiento comprometiéndose a garantizar 180 días de clase en todas las escuelas. Bueno, está bien. Es una cuestión, yo no creo en eso, pero está bien 180 días. El año pasado, a fin de año, el Consejo Federal de Educación decide agregarle 10 días más, 190 días. Los resultados en Barranca Abajo, entonces le ponemos 10 días más. Y si el año que viene siguen en Barranca Abajo, como seguramente van a seguir, le ponemos 10 días más. Total, el año tiene 365 días. Si ustedes escuchan con atención lo que opinan los medios de difusión y los políticos cuando hablan de educación, es infaltable el tema de la cantidad de días cuando hablan de educación. No, en mi provincia tengo garantizado, como si esa fuera garantía de que la calidad del servicio es buena. Una cuestión matemática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué me preocupa eso? ¿Porque significa más trabajo? No, podrían ser 200 días, porque lo usan para tapar la falta de ideas pedagógicas. Es una tapadera por la galería para decir, bueno, estamos ocupándonos de la educación. No, ahora han firmado todos 180 días. ¿Y en qué cambió la pedagogía argentina? Porque comparemos, por ejemplo, desde el comienzo del siglo pasado, el grupo IDEA. ¿Ustedes han seguido de cerca lo que hacían esas mujeres? Esas no eran que hacían la huelga por la huelga. Esas tenían un modelo de educación, la escuela nueva, que era otra cosa. Eran los mejores maestros que había en la provincia. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿No es cierto? No porque no vamos y por ahí hay que encarar la tarea sindical, aunque parezca retrógrado, pero ahora con otras motivaciones, porque así como la ley, la 1420, nos permitió unificar en la nación, ¿no es cierto? Primero terminar con el analfabetismo, que era realmente una cosa preocupante, y segundo, unificar el concepto nacional para una población que venía de distintos países, ¿no es cierto?, para la inmigración. Bueno, hoy en día las necesidades son otras y se están resolviendo en forma individual. Hablan de la escuela de la igualdad. ¿De qué igualdad hablan? ¿De qué igualdad habla un proyecto político que hace que la
que proliferen las escuelas privadas sobre las escuelas públicas. ¿Hay garantía de igualdad si no garantizamos la educación estatal para todo el mundo? No. Ahora prospera y progresa y supera la escuela privada. ¿Esa es la base de igualdad de la Argentina desigual que todos los políticos critican? Por favor. Esas son las cosas que hay que poner muchachos. Yo les digo, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, ustedes están en comunicación, trabajen en eso, trabajen en esas cosas, no se van a arrepentir, van a hacer del sindicato lo que tiene que ser. Fíjense que es uno de los pocos sindicatos, el nuestro, que se ha mantenido a lo largo de los años sin disgregarse demasiado. No tiene la cantidad de afiliados que debería tener, eso hay que reconocerlo. Nosotros deberíamos tener por lo menos 25.000 afiliados en Mendoza. ¿De acuerdo? Si dicen que son 30 y pico los docentes que hay, o 20, pongámosle, 2/3. Pero se ha mantenido. En Capital Federal nosotros habíamos logrado la unidad de los maestros, ya hay 17 sindicatos ya armados. Uno que sabía decía, en épocas de concentración del poder, es suicida balcanizar la instrumentación del poder. Bueno, eso ténganlo en cuenta. ¿Qué otra cosa puedo contestar? No, quizá la verdad que podríamos estar horas la verdad que en serio que esto es un privilegio para nosotros y esperamos que sea para todos quienes puedan escuchar. Quizás cerrar un poco en tu paso en CETERA, quizás algunas particularidades o algo que haya en los años que te tocó, que puedas contar o que recuerdes quizás con mayor, que veas que haya sido más importante. Bueno, mira, para mí en CETERA, el proyecto CETERA, los ámbitos de discusión y de análisis político y gremial eran casi siempre los congresos. No hay... Lo que se perdió desde antes, las primeras reuniones eran multitudinarias. Miren, la primera impresión, nosotros éramos miembros de la CEGERA, ¿cierto? Y nos llaman que había una reunión en Buenos Aires. Y CEGERA, como era el grupo más grande, de la organización más visible, digamos, tenía que presidir, tenía que ir a presidirla. Bueno, el Coco no pudo ir, me dice, andate vos, porque yo no puedo, no me acuerdo qué cosa tenía que hacer en San Martín, me voy allá. Cuando llego al lugar donde coso, entro, era una cancha como no de fútbol total, pero con media así, hasta donde miraba, lleno de gente. Y un griterío infernal, porque gritaban todo, ahí se mezclaban gente de distintos partidos. Era una etapa, bueno, de loco. Voy entrando así y el tipo que estaba, yo ni sabía quiénes eran, nada. Venía como quien va a un espectáculo teatral que nunca ha visto. Y dice, bueno, y les comunicamos a los gritos que se hace presente la Confederación General de Educadores de la República Argentina. Y yo mirando para todos lados a ver dónde estaban los jefes de la CEGERA. Era yo el que estaba llegando, pero no estaban ni el Sixto Paz, ni el tucumano, qué dirigente sindical era eso. Bueno,
Así que me tocó presidir el Congreso y yo no sabía qué decirle. Le digo, mire, no, yo es que he venido, no, acá ha llegado. Pues se ve que no podían controlar lo que... Esa fue mi entrada, la primera conducción de una asamblea nacional. En cambio, los otros espacios de CETERA eran todos más recoletos, eran en las colonias en cordobesa y que nos prestaban los sindicatos grandes, y el asunto era catequizar a los delegados que venían del interior, de todas las provincias, ¿no es cierto? Bueno, yo en la primer pelea interna fue discutir el modelo sindical que planteaban ellos, los de lo que después sería la CETERA Arizcuren, con el modelo mío. Con el modelo de la Celeste, pero yo era el secretario general de la Celeste. La Celeste tenía la Mari Sánchez, el Juan Godoy, el Raúl Ancil, el Mono Carreño. Éramos un grupo de 15, 20 dirigentes de distintos sindicatos. Y nos habíamos planteado convertir la representación sindical docente de las provincias en un solo sindicato en cada provincia. Sobre la base de 100 y pico que habían, no era fácil. Y el dolor más grande que teníamos era la provincia de Buenos Aires, que es armar un sindicato en Buenos Aires, donde habían 200 sindicatos repartidos por todos lados. Y ahí tenía que laburar la Mari, con el Hugo Yasky, con toda la gente que ahora está, el Hugo en el gobierno, bueno, toda esa gente. Cuando pudimos, y sobre todo el proyecto de la CGT, la incorporación en la CGT, que yo decía, eso no lo podemos dejar para después, porque el estatuto decía, cuando solicitará la afiliación a la CGT cuando se considere oportuno y conveniente. Oportuno y conveniente, creo que eran las dos palabras. Bueno, había que convencer a la gente de que por qué teníamos que estar en la CGT. ¿Por qué teníamos que estar los maestros en la CGT? Esa era la explicación que había que dar en todos los lugares donde iba. Y como el único que mantenía la idea era yo, aún con la conducción de CETERA, cuando íbamos con la conducción de CETERA, decía Marco, voy a explicarle acá a los compañeros el tema de la CGT. Hacete cargo, vos que sos el inventor de la pólvora. Bueno. Así que más o menos eso me tocó hacerlo. Esa fue una de las cosas que hice. La segunda fue lograr un ámbito de negociación nacional que no teníamos, porque nadie conversaba con CETERA. Había que conversar con todos los gobiernos. Entonces, ¿qué pude conseguir yo? Porque los radicales no querían. Después yo lo conversé con Alfonsín, todo bueno, y Alfonsín me dio razón, porque en realidad ese era un buen tipo, Alfonsín, un tipo excelente. Las cosas que nunca me molestaron para nada, y eso que le complicamos la vida. Bueno, cuando ellos no quisieron, yo hablé con todos los gobernadores peronistas. Fue en el 86-87, cuando habían ganado el peronismo, le ganó las 16 provincias en ese momento. Bueno, yo hablé con todos los gobernadores peronistas y les pedí que armáramos una mesa nacional. En el CFI, me acuerdo, siempre teníamos las reuniones. Que armáramos una paritaria nacional, aunque los radicales no quisieran, por lo menos quisiéramos la paritaria con las provincias peronistas. Y todos me hicieron que sí, y lo hicimos. Y ahí empezó, esa fue la primer paritaria. Poco a poco, después, miramos el Marciano Moró, que ahora está con el gobierno, ya antes era radical, ese estaba también de este lado.
Y empezaron los radicales a darse cuenta, porque nosotros teníamos compañeros radicales en la conducción también. Entonces, ellos sabían cómo se manejaban las cosas ahí, que no había ninguna cuestión oculta ni ningún interés partidario, era puramente docente y para resolver la disparidad salarial que había en el país, donde un maestro de Chaco ganaba 3 mangos y el de Buenos Aires ganaba 14. Entonces, bueno, que cada uno le pague lo que quiera, pero que el piso salarial sea el mismo para todos los maestros del país. Y ese piso tiene que garantizar un nivel de vida. Ese piso tiene que fijarse en una paritaria nacional y después que haya una paritaria provincial donde se negocie, bajo las condiciones que cada provincia pueda, una mejoría, ¿cierto? Y necesitamos una ley nacional, una ley federal de educación y una ley y un estatuto federal del trabajador de la educación para terminar también con la disparidad que había, digamos, un código que estableciera principios básicos, ¿cierto? Siempre dejando la posibilidad de mejorar, no de empeorar condiciones en todo el país. Eso lo logramos nosotros en el 88. Se unificó el salario en todo el país, después de 100 años de pelea. Entonces, eso para mí fue un triunfo. Eso para mí fue un triunfo. Y te digo, uno de los mejores recuerdos que tengo de esa época fue cuando intentaron provincializar el conflicto. ¿Por qué? Porque acá jugaban otros intereses también. Los gobernadores, los políticos se ponen de acuerdo entre ellos, sea cual sea el partido, se ponen de acuerdo. Córdoba, por ejemplo. Córdoba, que estaba de Lich en ese tiempo, ya Sábato se había ido, estaba de Lich. Córdoba, Mendoza, habían aumentado. Era como para sacar el pilo, estaba acá de gobernador. Nos habían sacado, nos rompieron el frente. Nosotros pedíamos ponerle 700 pesos, creo que era el básico que pedíamos, 750. Bueno, ponían 800, 850 de otras provincias, Córdoba, Río Negro, Masachesi estaba en Río Negro, que después fue candidato a gobernador, de presidente de los radicales y que después quería entrar a la paritaria. Masachesi, El Pilo, le aumentaron a Mendoza y todo para que se rompiera, que al salir ellos del paro, claro, los maestros de Mendoza, que ganan más que, ¿cómo voy a seguir luchando por un salario de 760 si estoy cobrando 800 y pico? Había que convencerlo que la solidaridad valía más que los 860. Y se dice fácil, pero hay que hacerlo en el territorio eso. Cuando nos hicieron esa jugada, todos los diarios, me acuerdo Clarín, todos salían diciendo, se provincializará el conflicto. O sea, que cada provincia se las arregle. Yo dije, de acá, no. Y empecé a viajar por todas las provincias. Por todas las provincias, con más sueldo y con menos sueldo. Hablando con los maestros en asambleas directas. Bancaron los cordobeses, bancaron los rionegrinos, bancaron los mendocinos. Bueno, acá era más fácil, porque acá teníamos banca del sindicato, el SUTE no podía levantar el discurso de la solidaridad y de la oportunidad única que teníamos de mantenernos hasta el final unidos, aunque nos quisieran separar. Eso para mí fue el mejor resultado de la lucha del 88. Así que cuando finalmente llegamos al acuerdo con Cafiero, me acuerdo que había un montón de gente importante metida en esto también, el Antonio Cafiero, que fue el que estaba más cerca de Alfonsín, y ¿cómo se llamaba este muchacho? Este que murió, pobrecito, que era de demócrata cristiano, que el diputado nacional. Bueno, la memoria es una desgracia. Bueno, todos esos actuaron, cuando eso se logró, yo creo que después de la Marcha Blanca, ¿no es cierto?
hay que moverse también para lograr que se hiciera la Marcha Blanca en las condiciones aquellas. Hoy en día todo es más fácil, pero la comunicación, la gente que se movió, todo, fue un trabajo casi artesanal y de una voluntad y un sacrificio de los maestros, te diría, era como si estuvieran manejados por una fuerza que no era la habitual. Era como que había algo más que intervenía en eso. Ahí creo que alcanzaron el mayor nivel de conciencia gremial de su historia, hasta ese momento. No sé después qué habrá pasado, pero fue muy lindo, fue una etapa muy linda, muy luchada, y te digo, muy limpia también en cuanto a que no hubo amenazas, no hubo cuestiones por izquierda, no hubo, y podría haberlas habido porque era pesado, llevábamos 40 y pico de días, empezamos desde marzo y terminamos el 23 de mayo, no eran macanas, eran 3 meses casi de paro. De ahí salió el Día del Trabajador de la Educación, el 23 de mayo y todo lo demás. Y un grupo de gente de lo mejor. Fue una etapa muy linda. Pudimos reformar el estatuto de la CETERA, cambiar la representación como debía ser. No nos robamos nada, porque la CETERA no es un gremio de grandes recursos, es más. Y nosotros instauramos el sistema de federalismo en el que yo creo, ¿no es cierto? Y que creíamos todos los que estábamos ahí. Cada entidad maneja su fondo y colabora porcentualmente al Fondo Nacional. No le da la guita al Fondo Nacional para que después el otro reparta lo que le convenga según el momento, como están haciendo con las provincias desde siglos en la Argentina. Funcionó la Confederación. Después, bueno, ya cuando se hizo la CTA, ya se separó el movimiento obrero y ya no. Se separó, sí se separaron, porque en alguna medida se disgregó el esfuerzo de la CGT, que también la CGT ha hecho lo suyo para estar con donde está también, ¿no es cierto? Bueno. Pero valió la pena. Así que más o menos así fue. Bueno, gracias Marco. A mí me gustaría hacerle una última pregunta. Que tiene que ver con que creo que Agustín también lo mencionó, le preguntó, que tiene que ver con la denominación trabajadores de la educación. Sí. ¿Qué representa ese nombre, esa denominación en la identidad del gremio? Sí. ¿Y cómo fue ese, también porque hiciste mención a que después lo adoptaron otros sindicatos? Bueno, ¿cómo fue ese proceso que lo empezaron a adoptar? ¿O fue algo que se dio natural? ¿O también formó parte de alguna lucha? ¿O también formó parte de la lucha? Sí, fue... bueno, el Pino Solana me hizo un video, que vaya a saber dónde andará el video. Y la primera pregunta me dice, ¿cómo crees que...? El Pino me lo hizo con... Fíjate cómo se llamaba este muchacho que era también actor. Bueno, no me acuerdo, uno que ya falleció también. Me dice, ¿cómo empezó todo esto? Y yo me acuerdo que empecé diciéndole, todo esto empezó con una expresión, trabajadores de la educación. ¿Cómo es eso? Bueno, es eso. Es una mezcla de cosas, ¿no es cierto? Por una parte, yo tampoco, nunca lo medité tanto. Después he hecho un análisis más profundo en mi intimidad, porque he tenido que discutirlo públicamente, eso, con gente que dice y cree que una de las causas de la decadencia educativa ha sido la vulgarización de la condición docente, llevándola a igualarla con el planteo del trabajador, como sacándola de un nivel académico, un nivel superior de calidad intelectual, ¿no es cierto?
Yo creo que uno lo hace un poco por intuición, también porque somos primero emoción y después razonamiento, ¿no es cierto? El trabajador, la docencia, en primer lugar, la primera interpretación que yo hacía era esta. Con el asunto de que nosotros somos apóstoles, nos cuentean el tema del salario. Es decir, sí, ganan poco los maestros, pero es una categoría de gente, son los apóstoles. Siempre aparecía la figura del maestro enaltecida, ¿no es cierto?, como tratando de compensarla con un tratamiento específico, más delicado, más refinado, más elevado, reivindicaban la condición docente y de paso justificaban que no se podía pagar tanto, pero sí se los reconocía. Entonces éramos apóstoles sin pensar que los apóstoles comen, tienen hijos, tienen que vestirse, tienen que necesidades como cualquier ser humano. Entonces me parecía ya una hipocresía el uso de la palabra apóstoles. Y una manera no solamente de legitimar la verdadera condición, porque es un trabajo la docencia. ¿Qué creen que es el arte de... Todas las actividades humanas son de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de pensamiento, de horas, de tiempo, que en definitiva es el único capital concreto que tenemos, el tiempo que nos toca vivir. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la educación si te trabajas en serio? Vivimos para eso. Es un trabajo. Segundo, también nos permite la palabra trabajadores incorporar a lo que señalaba Agustín recién, que eran los trabajadores, los celadores, la gente que también trabaja en la escuela, ¿cierto? Que no significa igualarlo con un maestro, no va a dar clase, pero se va a sentir parte de un universo en el que hay un fin común para todos los protagonistas de ese universo, en donde los maestros tienen un lugar, los directores tienen otro lugar. Eso es otra cosa que también lográbamos nosotros, romper una falsa estructura jerárquica que nos separaba. Antes un director no entraba en estas cuestiones, un inspector menos. Nosotros logramos por primera vez que los inspectores asistieran al plenario, que se subieran al plenario y hablaran y votaran. Antes un inspector se iba a ir a sumarse a la acción criminal. Era un funcionario. Un día tuve una reunión y le dije, ¿ustedes se sienten funcionarios? ¿Creen serlo? ¿Cuánto ganan ustedes? 5 puntos más que un docente. Es un funcionario. Ustedes son funcionarios. ¿Ustedes tienen idea de lo que ganan los funcionarios ustedes? Ustedes son laburantes igual que nosotros. Para lo único que les sirven esos 5 puntos es para que ustedes nos rompan los paros y no nos dejen reclamar lo que nos corresponde. Ustedes tienen que estar con nosotros porque son trabajadores iguales que nosotros. Bueno, de esa manera se logró incorporar con delegados al plenario que iban y hablaban y exponían y planteaban sus cosas. Bueno, se unificó a la familia docente. Con los celadores fue más difícil, porque yo eso lo reconozco. Sé que hay otro gremio, porque hablé con el muchacho que está ahí, el SUSEN, creo que es un sindicato de celadores que también se hizo, porque también es cierto que el gobierno se encarga de generar en las discusiones siempre mundos aparte, como que el título docente establece jerarquías inconciliables. No es cierto que sean inconciliables. ¿Ah? No es cierto. Somos conciliables todos, en tanto somos seres humanos. Si fuéramos ángeles algunos, etéreos, otros corpóreos, podría ser una diferencia. Somos iguales todos. Tenemos distintas funciones, hagámoslas lo mejor posible cada uno, respetémonos cada uno en lo que estamos haciendo. Bueno, y además, porque el de sentirnos trabajadores para mí también nos permitía romper esa separación que teníamos con los demás gremios. Porque la docencia siempre se mantuvo aparte. Miren, en el paro de 69,
que estábamos en la lona, perdidos por perdidos, la CGT se ofreció a nadie aceptó, nadie. Ni los perucas que habían en el plenario fueron capaces de pararse a decir, a defender que aceptáramos la CGT. Tanto era el desprestigio de la CGT. Y uno se da cuenta que ese es el espacio para los docentes, para el laburante estatal, para el laburante privado, el espacio del trabajo y de la relación de dependencia que tenemos que asumir, no creernos que estamos en otro nivel. Bueno, se conjugaban un montón de factores, algunos espirituales, intelectuales, más prosaicos, menos prosaicos, que hacían conveniente esa... Teníamos algunos sindicatos que se llamaban círculo de educadores, igual como si fueran profesionales, nos cuenteaban con que éramos profesionales. Un profesional trabaja cuando quiere, porque nosotros la idea del profesionalismo que teníamos en aquellos tiempos no era la de ahora. ¿Qué profesional era? El profesional independiente. El médico, el abogado, el ingeniero, ¿cierto? No, los profesionales de la educación. Nosotros no somos profesionales de la educación. Tenemos la profesión de maestro, pero tenemos relación de dependencia, cuarta categoría, no somos nada distinto. Somos los que los trabajamos así. Bueno, y a mí me pareció también que si éramos capaces de asumir esa condición, esa denominación, íbamos a retemplar el espíritu gremial, íbamos a crecer políticamente, porque también éramos un sindicato del apoliticismo. La política era una mala palabra. Yo sé que la dirigencia política ha hecho demasiado para desprestigiar a la palabra política, pero no puedo ignorar que sin política no hay organización social. Y tenemos que manejarnos con el conocimiento de la política. Bueno, un montón de esas cosas me llevaron a plantearlo con muchas dificultades, muchas dificultades. El hecho de decirse compañero. Ustedes hoy en día dicen un compañero como si dijeran un amigo. En aquellos tiempos decir un compañero lo miraban de, ¿quién se cree? Estos son peronistas, ¿qué son estos tipos? Era colega. Y si ustedes revisan los diarios de la época, van a ver, como lo he visto yo me tuve que revisar todos los diarios del 71 desde marzo hasta julio. Todos. En la hemeroteca de la legislatura, todo. Le saqué fotografía, todas las notas que me interesaron. Bueno. El señor Garcetti dijo tal cosa, el señor Quintana dijo tal cosa, la señorita tal. Así se refería el diario a todas las personas. Todos eran señores. Y éramos colegas en el mejor de los casos. Porque decir la palabra compañero era una fuente de descalificación inmediata. Si no avanzábamos en esas cosas, ¿en qué teníamos que avanzar? Ha habido gente, incluso, algunos intelectuales de Mendoza han escrito. Por eso yo te recomendaba que vieras la prensa, porque eso te va a dar información muy buena, para que veas desde todos los ángulos que nos atacaron. De todos los ángulos que nos atacaron. Me acuerdo, en una oportunidad, pero esto ya fue después, más ahora, yo escribí una nota, disparen sobre los maestros, porque habían hecho un montón de periodistas, entre ellos Rodolfo Braselli, el padre dice que es el cocinero, ¿no es cierto? El que ustedes van a ver en un programa cocinero, el padre dice, bueno, el Rodolfo Braselli era uno, y era un montón de periodistas, el chico que el otro día estaba viejo, ya pasado, todos los que podían nos atacaban a nosotros.
Y nos atacaban sobre la base de eso, de la desjerarquización de la docencia a raíz del cambio de denominación. Bueno, por eso, y un poco por capricho también, porque decir, no, esto tiene que ser así, tiene que ser así. Y no me arrepiento, creo que está bien. No siempre le rendimos culto a la denominación. Hay muchas veces que no trabajamos con, que por lo menos en el gremialismo, que no se actúa como trabajadores, se actúa como otras cosas. Pero bueno, serán los afiliados los que tienen que decidir a quiénes los conducen.